Estamos ya por llegar al final del segundo libro de los Reyes. Y como podemos ver, el panorama es completamente desolador. Tras haber el Señor permitido que se levantase un hombre piadoso, ejemplar, como lo fue Josías, 4 reyes le sucedieron y cada uno de ellos, contrario al testimonio de Josías, hicieron lo malo ante los ojos del Dios Todopoderoso, hermanos. Joacás fue el primero que se levantó. Los versículos anteriores o los versículos finales del capítulo 23 abordan el breve y corto reinado de este hombre, que fue tan solo de 3 meses, puesto que los egipcios llegaron, lo sometieron y se lo llevaron exiliado a la propia tierra de Egipto, en donde él pereció, estableciendo los egipcios como sucesor a Eliakim, a quien le cambiaron el nombre por Joacim, quien era hijo de Josías. Pero Josías, tras haber servido durante un tiempo a Nabucodonosor, quien conquistó a los egipcios, se rebela contra Nabucodonosor y él experimenta lo que podríamos decir el primer sitio por parte de los babilonios. El exilio final del pueblo de Dios se llevó a cabo en 3 etapas, podríamos decirlo. Una primera acontece en los días de Joacim, aproximadamente en el año 605 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y es que cuando Joacim se rebela contra Nabucodonosor, Nabucodonosor viene, lo sitia y se lo lleva a él exiliado. En ese primer exilio encontramos que fueron llevados hombres como Daniel. Y es entonces en ese primer acontecimiento que Daniel comienza a escribir sus diferentes palabras, los textos que nosotros tenemos recopilados y que conocemos como el libro del profeta Daniel. Tras haber sido exiliado Joacim, se levanta Joaquín, uno de sus hijos. Pero su gobierno dura también solamente 3 meses y Nabucodonosor coloca en su lugar a Matanías, a quien le ponen por nombre Sedequías. Y en la etapa de Joaquín es que acontece el segundo gran exilio, en donde es llevado junto con 10,000 personas, de Joacim, incluyendo a Ezequiel, el profeta. Esto ocurre alrededor del año 598, 597 de nuestro Señor Jesucristo. Sedequías queda entonces establecido como rey en Judá por el propio Nabucodonosor, para que éste administre los intereses de la propia Babilonia. Y esto es lo que se nos relata en este capítulo 24 del segundo libro de los Reyes. El trágico acontecimiento en el que 10,000 personas son llevadas al exilio, el trágico acontecimiento en el que los tesoros del templo del Señor son saqueados, son destruidos, el trágico acontecimiento en el que el pueblo de Judá comienza a experimentar la realidad de los juicios de Dios de una manera más vívida, más fuerte, más terrible, a manos de este Nabucodonosor, que en realidad no es más que un instrumento en las manos del Señor para llevar a cabo estos actos de juicio por causa del no arrepentimiento del pueblo de Judá. Y es irónico e interesante que el nombre que le ponen a Matanías, Sedequías, significa precisamente el Señor es justo. Porque esto es lo que está manifestando Dios a través de las páginas y a través de las palabras, particularmente de este capítulo 24 del segundo libro de los Reyes. Dios está manifestando ser un Dios justo, un Dios fiel, un Dios que cumple y lleva a cabo aquello que promete. Él había advertido de antemano desde Deuteronomio que si el pueblo de Judá obedeciera y cumpliera con su parte del pacto, Él bendeciría abundantemente.
Pero también había prometido que si el pueblo de Judá quebrantaba el pacto, tendrían que sufrir las consecuencias y el juicio vendría sobre ellos. Esto es lo que nos está revelando el capítulo 24 del segundo libro de los Reyes. Un Dios que es justo y cumple con aquello que promete. Pero un Dios que en medio de estos actos de juicio manifiesta continuamente su gracia, su misericordia, su paciencia, su buena voluntad para con los pecadores. ¿Cómo reflexionamos esto aquí? Porque el exilio final, la destrucción final del pueblo, de la ciudad santa, en primer lugar, se llevó a cabo a través de estas etapas. Una primera advertencia de parte de Dios. En aquel primer sitio y aquel primer exilio parcial. El pueblo seguía endurecido, seguían los falsos profetas proclamando paz, paz. Jehová va a defender a esta su ciudad. Jehová va a pelear por este su templo. Y entonces viene un segundo exilio todavía más terrible que el primero. Un sitio todavía más terrible. Nabucodonosor no se caracterizó por ser un hombre precisamente tierno en su trato para con aquellos a quienes conquistaba. Tratemos de ponernos en el contexto de aquellos días e imaginarnos que nosotros somos parte de ese pueblo que está siendo acechado y que está siendo tomado. Amado hermano, tu mujer, tus hijos, siendo tomados como esclavos, siendo apartados de tu lugar, de tu hogar. Quizá algunas de tus hijas siendo tomadas como concubinas de aquellos poderosos guerreros del ejército de Nabucodonosor. Quizá tus hijos siendo llevados para vivir permanentemente como siervos, como esclavos. Tú mismo, amado hermano, tu propia esposa. Esto es lo que el pueblo de Judá estaba experimentando y experimentó ciertamente. Y todo esto a causa de su pecado, como consecuencia de su pecado, hermanos. Pero aún en medio de todo esto, Dios estaba llamando al pueblo al arrepentimiento. Dios estaba exhortando al pueblo al arrepentimiento. Esos son los días en los que el profeta Jeremías se levantó para advertir y llamar una y otra vez. Jeremías daba consejo incluso a Sedequías. Sedequías, entrégate. El Señor dice que te entregues. El Señor dice que cedas. El Señor dice que si tú escuchas aún en este punto la voz de su llamado, Él va a extender todavía misericordia sobre tu propia vida y los tuyos, Sedequías. Pero aún en medio de esas amonestaciones el pueblo se endurecía una y otra vez, una y otra vez. Oh, amados hermanos, tenemos que considerar todo esto en su justo contexto. Porque este Dios que manifiesta estos juicios que aparentemente son sumamente severos, no se cansa de manifestar su gracia y su misericordia a través de la ejecución de estos juicios. Quiero que veamos un ejemplo en Jeremías 33. Jeremías capítulo 33, versículos 1 al 9. Encontramos a este profeta todavía dando palabras de esperanza a un pueblo endurecido a causa de su pecado. Un profeta incluso que se encontraba en ese contexto encarcelado, simplemente por ser fiel y anunciar una y otra vez al pueblo que había misericordia si se arrepentían. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. Él había sido puesto preso por estos hombres, por estos reyes, como Sedequías. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Y escuche en el contexto que estamos meditando lo que Dios está llamando a su pueblo a hacer. Clama a mí y yo te responderé
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Estas palabras son para este pueblo endurecido, hermanos. Para este pueblo contumaz y rebelde, para este pueblo que está enfrentando el juicio, pero Dios aún a través de este profeta que está encarcelado por la necedad de este pueblo, los llama diciendo: clama a mí aún, y yo te responderé, pueblo, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y en el contexto el Señor habla de esperanza, habla de salvación, habla de su bendición, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Versículo 6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré que abundancia de paz y de verdad. Y aún haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. La misericordia de Dios, amados hermanos, manifiesta aún en medio de los juicios de Dios. Y esto nos debería hacer reflexionar. La causa por la que este pueblo enfrentó este juicio, en primera instancia, fue porque no escucharon la palabra de Dios. No atendieron a la palabra de Dios. En segundo lugar, porque quebrantaron el pacto de Dios. Y en tercer lugar, por su no arrepentimiento y su continuar en la idolatría. Y este mismo patrón es el que se repite una y otra vez en la historia de la humanidad, hermanos. La humanidad hoy por hoy no escucha la palabra de Dios. Quizá personas entre nosotros no escuchan la palabra de Dios. Y cuando digo escuchar, me refiero al concepto judío de escuchar. Porque tal vez aquí todos están oyendo lo que se está proclamando desde este púlpito. Pero una cosa es oír y otra cosa es escuchar bajo el concepto judío, que significa no solo oír, pero poner por obra lo que Dios nos dice que quiere que hagamos. Eso es escuchar en las Sagradas Escrituras. Ese es el oír del que habla el libro de los Proverbios constantemente al que amonesta a los jóvenes necios y simplones. Oye, hijo mío, escucha y pon por obra, hijo mío, lo que yo te estoy diciendo. Pero hoy en día el mundo no escucha la palabra de Dios. Quizá oigan la palabra de Dios, conozcan algo acerca de la palabra de Dios, pero no escuchan poniendo por obra la palabra de Dios. No solamente no escuchan, pero han quebrantado el pacto de Dios. Hemos pecado, el mundo ha pecado, transgrediendo la santa ley que Él ha grabado en nuestros corazones. Aún aquellos de entre nosotros que incluso pudieran argumentar no creer ni siquiera en Dios, no tienen excusa, puesto que Dios ha plasmado en sus conciencias la realidad de su ley moral. Esa es la causa por la que somos conscientes de aquello que está mal y aquello que está bien. Y siempre que transgredimos sus mandamientos grabados en nuestros corazones, estamos quebrantando su pacto. Pero en tercer lugar, este mundo cada vez se sumerge más en oscuridad, no solo porque no escuchan, no solo porque han quebrantado el pacto, pero por causa de que no desean arrepentirse y siguen perseverando en su idolatría. No hay puntos intermedios en la historia de la humanidad. No hay posturas intermedias en la vida de ninguno de los seres humanos. Aun cuando tú, que dices no creer en Dios, Dios nos ha creado para adorar.
Y si no estás adorando al Dios vivo y verdadero, estás adorando a tus propios dioses, a los ídolos. Si no estás viviendo para el Dios vivo y verdadero, estás viviendo para tus falsos dioses. Aun cuando digas ser ateo, aun cuando digas ser agnóstico, tú mismo te conviertes en tu propio Dios. Tú mismo te conviertes en tu propio ídolo cuando simplemente deseas hacer tu voluntad, cuando simplemente rechazas una y otra vez las verdades de las Sagradas Escrituras que en tu conciencia sabes que son ciertas. Y en medio de todo ello, Dios habla misericordiosamente para que te arrepientas y te vuelvas de tu pecado. Y Él pacientemente acumula juicios sobre tu propia alma. Dificultades, adversidades, inquietudes, descontentamiento, descontento. Toda esta clase de cosas están operando para obrar en tu propio corazón a fin de que entiendas que hay un Dios que es el que gobierna y manda sobre todas las circunstancias de nuestras vidas, como se nos revela en 2 de Reyes 24. Es Él quien condujo a Nabucodonosor, es Él quien condujo a los caldeos, es Él quien condujo a los sirios, es Él quien condujo a los moabitas, es Él y solo Él quien amontona juicio sobre nuestras vidas para mostrar al mismo tiempo misericordia. Y lo que es verdad del mundo, a menudo también es verdad de la iglesia, hermanos. Dios habla al corazón de su pueblo cuando éste se encuentra en rebeldía. Dios habla a los suyos cuando éstos están viviendo en una práctica de pecado. Aun cuando se trate de pecado que no somos conscientes que estamos cometiendo. Dios habla. Y quiero hacer esta aplicación. Pregúntate el porqué de las dificultades que estás enfrentando, amado hermano. Pregúntate el porqué de las circunstancias adversas que a menudo se presentan en tu semana, en tu día a día, en tu trabajo, en tus estudios, en tu matrimonio, con tus hijos. Dios habla a través de ello. Dios trata el corazón. Dios quiere revelar el egocentrismo que en esta época caracteriza a la cultura y aún a la iglesia de Cristo. Dios quiere revelar el orgullo que es tan característico en estos días también dentro del corazón de la iglesia de Cristo. Dios quiere revelarnos nuestro egocentrismo, nuestra egolatría, nuestra tendencia a buscar siempre la comodidad simplemente. Nuestra tendencia a buscar siempre lo nuestro solamente, nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestros anhelos, y no la gloria del Dios vivo y verdadero, hermanos. Pero Dios, a través de todas estas dificultades, nos amonesta pacientemente. ¿Para qué? Para que en última instancia, creyentes y no creyentes, seamos quebrantados y nos humillemos y atendamos al llamado de Jeremías, que nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios está obrando en el corazón de su pueblo. Dios está llamando a este mundo caído para que busquemos y encontremos en Él lo que en ninguna otra parte vamos a poder encontrar. Para que volvamos al Edén del que caímos, hermanos, y nos reconciliemos con este Dios que es amante, benévolo y sumamente paciente. Su fidelidad se muestra a través de la ejecución de los juicios, pero se manifiesta particularmente en aquella cruz y en aquel Calvario, y sobre todo en esa tumba vacía, hermanos. Cristo resucitó, y hoy nos congregamos por causa de esa resurrección. Cristo resucitó, y eso nos recuerda que Dios es fiel. Cristo resucitó, y eso nos recuerda que este Dios es un Dios justo, y que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Cristo resucitó, y eso nos recuerda que por gracia, por medio de la fe, en esa obra que nuestro Señor llevó a cabo, Dios puede cumplir con su perfecta justicia, mostrándonos misericordia, al castigar a su propio Hijo en esa cruz y perdonarnos a nosotros por nuestros pecados.
Cristo resucitó, amados hermanos. Cristo resucitó, amigo. Y es una verdad que te conviene abrazar con todo tu corazón, porque esa es la única esperanza que los hombres pecadores como nosotros tenemos. Que nuestro Señor sufrió sobre sí mismo el castigo y el verdadero juicio que nosotros merecemos, para que entonces podamos ser perdonados y reconciliados con Dios.